Bueno, buenas tardes. Yo soy Grisdania Sánchez Gómez, soy mexicana, radico en Villahermosa, Tabasco. Actualmente soy maestrante en gestión educativa en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en un programa perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Actualmente también soy parte del Sistema Estatal de Investigadores y del Padrón Estatal de Investigadores. Entonces, ahí he podido realizar algunos trabajos de investigación acerca de la equidad de género, acerca de temas educativos. He publicado un poco en inglés y en español. Y bueno, este libro deriva de algunas de esas investigaciones que he decidido hacerlas un poco más a profundidad, entonces trabajar realmente en el campo de la equidad de género, de qué es lo que está sucediendo en México, de qué es lo que está sucediendo actualmente con estos sistemas nacionales de investigación que son tan importantes. Eh, entonces, bueno, eso es un poquito de lo que he hecho, he trabajado. Muy bien. Ahora, la primera cosa que quisiera preguntarte, me parece interesante, es cómo diste con tu tema. O sea, cómo fue que decidiste empezar a desarrollarte en el campo específicamente de la equidad y también por qué la selección de países, porque me parece interesante que toques a México y a Colombia, que son dos países bastante cercanos en muchos aspectos, no solo culturales, ¿no? Académicamente incluso tenemos bastante, aunque no es algo tan conocido, tenemos bastante cercanía. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más de eso, que, bueno, entendiendo que fue el pie que le dio existencia al libro. Claro. Bueno, esto inicia con los programas de mi universidad, cuando estaba yo estudiando la licenciatura, los programas de verano científico y de estancias de movilidad. Entonces yo decido visitar otros países, entre ellos Colombia, y trabajar al lado de un doctor investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la universidad más importante en el país, se podría decir, la podríamos comparar con la UNAM aquí en México. Entonces, decido trabajar con él. Nos llega una propuesta de un congreso internacional, del primer Congreso Internacional de Equidad de Género, por un organismo de Londres, y decidimos trabajar con esto porque esto también era algo que me llamaba la atención desde antes, puesto que soy mujer también, siempre he querido trabajar en esta área de la investigación y es un contexto en el que hay muchos hombres por lo general. Entonces, decido trabajar en equidad de género al lado de este doctor investigador y realizamos un artículo en inglés descriptivo comparando su país y mi país. Entonces, decidimos trabajar en conjunto con esto y dijimos, bueno, vamos a aprovechar que estamos con esta parte de la diversidad cultural y puesto que Colombia y México comparten también muchas raíces en este supuesto machista que las culturas latinas tienen y dijimos, bueno, vamos a trabajarlo. Lo presento en Portugal en el 2018 y realmente éramos como 3 o 4 personas latinas en todo el Congreso, había gente de otros lugares y fue la verdad para mí bastante gratificante. Me voy envolviendo más en ese Congreso acerca de los temas de equidad de género, presento el artículo, es una comparación entre México y Colombia, todo es descriptivo, no se lleva a cabo trabajo de campo en ese aspecto. Entonces se me acercan algunas personas de España, algunas personas de otros países, comentándome que les parece muy interesante el trabajo. Claro, a ellos por ser de Europa les parece interesante esta comparativa latinoamericana de las mujeres investigadoras, entonces decido trabajar ahora por mi cuenta, ya no de mano del investigador, y decido no solamente hacer un estudio descriptivo, sino quiero algo real. Quiero hablar con estas mujeres mexicanas, con estas mujeres colombianas y saber cuál es su realidad. Por eso el libro se llama La realidad de las mujeres investigadoras. Entonces, ahí empieza ya mi camino sola en la conformación de este libro, en lo que yo quiero, teniendo como pauta ya el artículo que había escrito en inglés y decido escribir este libro en español, puesto que es mi lengua materna y honestamente siendo el primer libro dije, bueno, quiero que sea algo que pueda compartir con la gente más cercana a mí
y entonces decido trabajar esta parte de equidad de género y afortunadamente también, bueno, tuve ese acceso a poder conocer a estas mujeres investigadoras y entonces encuentro mucho apoyo también aquí por parte de mis profesoras, vengo muy motivada y digo, bueno, voy a trabajar con esto y voy a entrevistar a estas mujeres. Entonces, por eso surge este libro. Muy bien. Y bueno, en general, en líneas generales, porque sería, no lo puedes destripar todo acá, pero ¿cuál para ti fue el hallazgo más importante en el aspecto de que no fuese algo que hubieses estado esperando encontrar, o sí fue como donde te encontraste lo que te esperabas en ese proceso? Bueno, ciertamente el libro maneja muchas cosas bastante extensas. Sin embargo, fue una sorpresa encontrarme muchas opiniones encontradas. Es un estudio cualitativo, entonces no puedo generalizar a partir de un estudio cualitativo. Fueron 13 investigadoras colombianas y 13 investigadoras mexicanas de los sistemas más importantes de investigación en su país. Sin embargo, yo esperaba encontrar muchos casos a lo mejor en Colombia y habían cosas que se presentaban más en Colombia que en México, no, habían algunas disparidades, habían otras más que yo supuse que las iba a encontrar, como por ejemplo estas barreras que tienen las mujeres en estos mismos organismos. Algo que me gusta de este libro y de esta investigación es que mucha gente cree que en las grandes élites de la ciencia o en estos círculos tan importantes a nivel científico no se vive la discriminación y no se vive esta desigualdad. Y realmente sí es así. Yo al ser parte de las ciencias sociales puedo verme un poco más envuelta en círculos donde hay mujeres investigadoras. Pero si nos vamos a muchos aspectos de las ciencias naturales, encontramos que la mayoría son hombres y en estos casos se encuentran muchas situaciones de abuso, muchas situaciones bastante fuertes que sí me sorprendieron porque obviamente todo era anónimo. Yo les tuve que decir a las investigadoras que todo era anónimo y algunas sí me dijeron de casos muy fuertes de abusos de poder que ellas habían tenido, ¿no? Porque no se les daba el reconocimiento necesario o porque no se le daba el mérito que ellas tenían por su trabajo. También me sorprendió cómo para las mexicanas, mucho más que para las colombianas, era difícil el ser madres, porque al ser parte de estos organismos de investigación, son organismos, al ser tan prestigiosos, son muy rigurosos. Entonces, exigen el 100% en la investigación. Y las investigadoras mexicanas pusieron como su primera limitante el ser madres. Sí les costaba trabajo al pertenecer a estos organismos porque decían, bueno, es que yo tengo que viajar, tengo que ir a un congreso, tengo que estar muchas horas en mi trabajo revisando estudios, revisando tesis, encabezando proyectos y entonces para mí es complicado. Y para las colombianas fue un poquito más, fue un poquito menos. Entonces eso me agradó porque dije, bueno, parece que ellas tienen esa facilidad, ¿no? Y también como ellas mencionan que tienen poco acceso a veces a los recursos, tienen sueldos inferiores, sienten a veces que sus compañeros, desde un simple comentario hasta propuestas bastante fuertes, sienten ellas esa diferencia en el trato al ser mujeres que al ser hombres. Entonces, para mí lo más enriquecedor de todo el trabajo son estas limitantes y ellas mismas lo dicen, como los patrones culturales, que esto sí no me sorprendió porque pues desgraciadamente nuestros dos países, tanto México como Colombia, son países ancestralmente machistas, entonces siempre se ha tenido la imagen de la mujer como la persona que está en la casa, la persona que está con los hijos, la persona que no se puede ausentar mucho o que no puede aspirar a cargos tan importantes. Entonces, es algo que ellas dijeron y es algo que ellas han sentido y es justamente lo que el libro propone más adelante, cómo
tratar de erradicar poco a poco este pensamiento que genera una brecha importante entre hombres y mujeres. Entrando a esa parte, esta propuesta que estás haciendo, ¿nos podrías elaborar un poco más al respecto? ¿Qué es lo que tú propones después de la investigación para, no digo, no lo cuentes todo si quieres, para que también quede ahí una parte de libro, pero sí, al final es un poco mencionar qué es la parte, sí, con lo más, no diría valioso, porque al final todo ese texto es bastante valioso, sino cuál es la parte más práctica que te quedas tú a la mano, ¿no? Eso que puede ser incluso lo más inmediato, pero es lo más complicado a veces de notar, ¿no? Cuando estás en estos ambientes. Que es verdad que a veces son tan competitivos que pesa más tu condición y las responsabilidades que tienes fuera de lo laboral, ¿no? En lo familiar. Es, es verdad que por cultura las mujeres en América Latina cargamos mucho más por inercia, ¿no? Muchas veces ni nos lo cuestionamos, simple y llanamente pareciera lo que tenemos que hacer, además de todo lo demás que nos da por hacer. Claro, lo sentimos a veces como nuestro deber y es importante mencionar que hay pocos estudios, más en el caso de Colombia, hay pocos estudios que hablan acerca de estas limitantes de las mujeres investigadoras. En el caso de México sí existen estudios. Este es el primer estudio que compara a las mujeres de México y Colombia, ambas de los sistemas más importantes. Sin embargo, en México se ha profundizado un poquito más. En Colombia realmente es nulo esto. Y esto que tú mencionas, ¿no? Las propuestas que nacen en el libro a raíz de estos hallazgos tan importantes y tan impactantes para mí, en donde podemos encontrar hasta pequeños fragmentos de testimonios en este libro que son bastante importantes y hay que prestarles mucha atención porque son foquitos rojos en lo que está sucediendo actualmente. Y yo me baso en 3 propuestas. La primera son las becas y las oportunidades que hay para las mujeres. Este libro no busca favorecer nada más a las mujeres o no busca darles un lugar privilegiado. Este libro busca que las mujeres no se sientan en desventaja en relación a los hombres. Entonces, una de las propuestas es que hayan más becas dirigidas exclusivamente a las mujeres en situación de rezago. Puede parecer que a lo mejor eso es incluso, bueno, parte de la inequidad, pero nos damos cuenta que las mujeres pues se embarazan, que las mujeres tienen unas cuestiones diferentes que son parte de la equidad, que no es la igualdad, el tratar a todos por igual, sino el tratar con equidad a todos es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, una de las becas que se mencionan en este libro son las becas de L'Oréal, que tanto México como Colombia cuentan con ellas. En este caso, son becas muy exclusivas. Se dan menos de 10 becas al año. Una de mis propuestas es que existan más becas dirigidas a las mujeres y no solamente a las que ya tienen un nivel como un posgrado, sino a las que están empezando, a las que están estudiando. Sí existen algunas becas en nuestros países, pero falta ofertar más, porque hay muchas mujeres que se van quedando. Ocurre este efecto tijera o este efecto pirámide que se menciona al inicio del libro, como según los datos de la UNESCO, las mujeres en el mundo son mayor en matrícula. Sin embargo, en los niveles de posgrado empiezan a ser menor y entonces empieza a aumentar el número de hombres. Y no se trata de quién es más, sino de que ambos deberían poder llegar a estos puestos de poder o a estos niveles de estudios, ¿no? Que les abren mayores puertas. Entonces, una de las propuestas es estas becas. Otra propuesta es contar con organismos reguladores de la buena praxis en instituciones que realmente una investigadora se sienta con la confianza de hacer saber a su institución que está viviendo una situación de poder, porque al mismo tiempo el ser investigadoras puede parecer no creíble, pero creo que hasta les cuesta más el aceptar que han permitido o que han sido víctimas de cierto abuso, porque es algo que no se podría esperar, ¿no? Entonces hay un mayor conflicto al aceptar que sí han vivido eso y el libro demuestra que sí han vivido eso. Entonces, esa es otra de las propuestas, estos organismos reguladores de esta buena praxis
en pro de la equidad de género. Y la última propuesta es una campaña, la que yo titulo Reasignación de Roles, que se dé a través de diversos medios de comunicación, a través de talleres, conferencias, desde los más pequeños hasta gente universitaria, en donde se empiece a eso, a reasignar los roles que hay para hombres y mujeres, y que se empiece a ver también a las niñas como seres capaces de lograr las mismas cosas. ¿Qué sucede? Cuando los niños están pequeños, a una niña se le da una muñeca y a un niño se le dan herramientas. A una niña se le forma para una cosa y a un niño se le forma para crear, para una profesión. Entonces, esta campaña de resignación de roles es algo que plantea eso, el que desde la infancia se vayan cambiando estos roles, que ambos tenemos diferencias biológicas, totalmente de acuerdo, y las respetamos, pero que sí las niñas se sientan capaces también de poder decir, bueno, quiero ser un ingeniero o quiero ser un bombero, igual que un niño, en vez de solo limitar sus aspiraciones, y que también vaya esto a las instituciones de educación superior, porque muchas de las chicas que llegan a las universidades llegan de contextos de mucha precariedad, entonces nunca han escuchado este tipo de cosas, y si llegan a la universidad y ellas siguen viendo que las mujeres están encasilladas solo para un rol, va a ser muy difícil sacarlas de ahí. Por eso esta campaña pretende que sea un proceso desde los más pequeños hasta los más grandes, que se pueda seguir implementando esto. Sí, de hecho, incluso yo creo que existe esto ya como comentario, incluso un tema cultural con las ciencias exactas, ¿no? En América Latina, que no tenemos una cultura en general que promueva el estudio y el desarrollo en las carreras enfocadas, sobre todo las más técnicas. Y bueno, ya cuando hacemos el tamiz para ver cuántas mujeres ingresan a educación superior, cuántas estudian lo que se considera ciencias duras, y bueno, es que al final son marginales. Bueno, hasta hace poco. Afortunadamente ya las tasas de ingreso están aumentando, porque es importante, creo, y me parece en ese aspecto el texto, que quiero dar la referencia al nombre completo, que es un poquito largo porque es el nombre de la investigación, pero para nombrarlo, que es la realidad de las mujeres investigadoras en México y Colombia, existe la equidad de género en la labor científica, se llama el libro, que la parte más importante de todo esto es justamente eso, ¿no? Generar contextos, pero también dentro de la dinámica propia universitaria, que se hable de hasta qué punto nos hace falta abrir canales tanto del interior de las instituciones como académicos, pero también la labor institucional per se, para que se logre la equidad en las escuelas públicas, sobre todo, en las escuelas en la educación superior. Yo recuerdo muchísimo, yo soy egresada de la UNAM, que cuando yo estaba estudiando, recuerdo haber leído la nota de que por fin habíamos logrado el 50-50 de ingreso, ¿no? Dices, 50-50, hace 10 años, apenas hace 10 años. La cuota de ingreso, cuando en realidad pues los números a nivel bachillerato siempre fueron bastante pares, ¿no? La universidad era el filtro terrible en el que la mayor parte de las mujeres no llegaban, pues. Entonces, qué bueno que se empiecen a abrir otros espacios. Te quisiera preguntar, y tú también eres profesora. Sí. ¿Qué ves en tus aulas de todo lo que investigaste y enfrentándote a clase? ¿Qué es lo que más no sé, te inquieta de tus grupos de alumnos? ¿Tú realmente crees que esas mujeres que están estudiando ahora van a ver cambios sustanciales en esta realidad que encontraste tú en la investigación? Bueno, es bastante fuerte porque me llama mucho la atención lo que yo veo en las aulas. En este caso yo trabajo con adolescentes, con chicos un poco menores de 14, 15 años, y puedo observar muchísimas, y son de las cosas que más comento con mis colegas, porque puedo observar muchísimas diferencias, que ellos traen ya muchísimos patrones bastante fuertes, arraigados, y entonces es un trabajo que se tiene que hacer con ellos, porque en las asignaturas de artes
Los varones simplemente dicen, yo no quiero, eso es para niñas. Y en las cuestiones de robótica, en las cuestiones un poco más, cuestiones de matemáticas, entonces ellos dicen sí y adelante. Y entonces estas pequeñas cosas se trasladan obviamente a los padres de familia, se les plantean a los padres de familia y podemos ver que también hay ciertas diferencias y se puede hablar culturalmente porque así nos han criado. Yo pienso que hablando de forma general sí es muy fuerte porque incluso escucho compañeros de mi edad o mayores que todavía dicen esto es para mujeres o esto sí es para hombres. Y es bastante fuerte escucharlo de colegas, escucharlo de profesionistas, de distintas ramas de las ciencias. Entonces, sí es bastante interesante el poder también observar por qué se dan estos casos en las investigadoras que llegan a los organismos nacionales más importantes, porque viene de todo un proceso, porque viene de toda una crianza. Y entonces, si nosotros como profesores no empezamos a trabajar con los chicos desde estos contextos, desde que ellos están en la niñez, en la adolescencia, muy difícilmente vamos a poder contrarrestar todos estos esquemas que ellos traen culturales. Entonces, para mí sí es muy importante hablar con ellos y también para mis compañeros en esta profesión, que hablamos con ellos y tratamos de eliminar estas brechas, de hacerlos sentir que realmente son iguales, tienen las mismas oportunidades y lo observamos porque los niños son muy buenos, pero las niñas son excelentes también, entonces no habría por qué haber diferencias, sin embargo, culturalmente las hay y esa es la labor de nosotros como profesores, combatirlas e irlas poco a poco erradicando, obviamente con la ayuda de los padres de familia, se les pide la ayuda y es parte de una sociedad, porque nosotros como tíos, como maestros, como papás, como vecinos, tenemos ese deber, ¿no? De lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que les decimos, de lo que escribimos, de lo que hablamos, de todo lo que plasmamos, es nuestro deber. Y eso que dices ciertamente, en uno de los capítulos del libro, cuando hablo de las mujeres investigadoras en el mundo, que hablo brevemente acerca de cómo los organismos internacionales han investigado acerca de estas diferencias de género, presento una gráfica de cómo en Europa la mayoría de las mujeres están en las ciencias sociales, porque los varones ocupan los mayores porcentajes en las carreras técnicas y en las carreras de ingeniería y en medicina. Entonces, sí es importante el hacerlo y también acompañarnos de las políticas, que es otro tema que se menciona ahí, las políticas públicas, las oportunidades de becas, las limitantes culturales que ellos sienten, todos estos requisitos también que tienen que tener, porque los organismos, ya lo decía, son bastante estrictos. Entonces, el estar ahí es una realización para las mujeres y para los hombres que pertenecen a estos organismos, porque estos organismos representan un prestigio a nivel nacional. Entonces, el ser un investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México es algo bastante aplaudible y es un mérito bastante importante. Entonces, no debería de haber diferencias entre si eres hombre o eres mujer, o no deberían haber comentarios de que porque tú o a lo mejor eres muy joven o eres mujer o eres muy bonita o ese tipo de cosas que desmerita el trabajo, y en el caso de Colombia también, que es lo que está pasando, o este suceso de el techo de cristal. Porque institucionalmente no hay nada que me impida subir de cargo, subir de nivel, pero sabemos que la teoría del techo de cristal dice que existe ese techo invisible que no permite que la mujer realmente pueda ascender igual que el hombre a ciertos cargos en las empresas o en los organismos, y es lo que hay que erradicar poco a poco a través de la educación. Por eso la campaña de reasignación de roles propone eso, a partir de los resultados,
trabajar con la sociedad, con toda la sociedad, no solamente con los niños, sino, como ya decía, con las personas que están entrando en instituciones de educación superior que también necesitan ser, pues, nuevamente programadas, por así decirlo, porque no se nos dice nada. Cuando yo entré a la universidad, yo no sabía que yo podía ser investigadora, yo no sabía que yo podía hacer muchas cosas que mis profesores, que mis maestros me fueron diciendo. Existen estos organismos, a quienes les interese la ciencia pueden escribir, puedes escribir artículos, puedes viajar a otro país. Y entonces, cuando yo me enteré de todas esas oportunidades, yo traté de tomar las que pude y hacer estancias en otros países y prepararme en otras cosas, prepararme en idiomas, prepararme en artes y en todo lo que he podido. Y es una carrera constante, pero porque me abrieron esas puertas y ese panorama de lo que yo podía hacer. Y pienso, ¿qué pasa con estas niñas o estas mujeres que nadie les dice que hay algo más allá? Entonces, esta campaña y este libro pretende eso, abrir panoramas y los horizontes, y no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a los hombres, porque también teniendo un mundo donde hay más equidad, también tenemos mayor productividad. Nada más que nos falta comprender esto. Tenemos mayores beneficios ambos. Entonces, esta es la parte central y la parte importante que los lectores pueden encontrar también y pueden reflexionar en esta obra. Muy bien. Y no sé, te comentabas, decías los casos que tenías que todos eran que todos fueron en anónimo, perdona, o sea, que nadie dio su nombre. ¿Esto fue solo, o sea, todo el mundo lo hizo por protección o alguien abiertamente sí te permitía utilizar su nombre? O sea, ¿de verdad nos tenemos que esconder para contar esto o simplemente fue por unificarlo también, ¿no? Porque así todos los testimonios tienen el mismo valor y no tienes por qué poner del estrado a nadie. O sea, realmente ¿tú crees que el ambiente es tan agresivo que es necesario ocultar a la gente? Yo creo que desgraciadamente cuando hablamos en el anonimato podemos decir más abiertamente las cosas. Entonces, cuando creé los instrumentos para entrevistar a estas mujeres, me reuní con dos investigadores del Sistema Nacional de México, que son mujeres, y les planteé mi instrumento, qué les parecía, pasó por una revisión de expertos y ellas me dijeron, ¿qué te parece si lo trabajas de una forma anónima? Porque es mucho más seguro y más fácil que ellas accedan, puesto que no te conocen y no saben, no conocen realmente todo el contenido que va a abarcar el libro o no tienes un contacto tan cercano con ellas. Entonces, si quieres realmente que ellas pues te digan todo lo que puedan decirte, te recomendamos que lo hagas anónimo. Y ciertamente decidí unificarlo. Entonces, decidí que todos los sujetos iban a ser anónimos y creo que sí dio resultado. Desgraciadamente, como tú dices, qué mal que nos tenemos que ocultar para decir las cosas. Y qué mal que sea tan complicado, porque a veces nos sentimos culpables nosotras como si nosotras estuviéramos haciendo algo malo por denunciar cuestiones de desigualdad, por denunciar cuestiones de abusos de poder, por denunciar que no me están tratando como deben o que no me están pagando lo que deben o que mis compañeros trataron de quitarme los méritos, pero desgraciadamente sí, esta decisión se tomó para que ellas se sintieran con la mayor confianza de decir las cosas. Y hubo una de ellas que incluso con esas cuestiones de que iba a ser anónimas, dijo que sí había sufrido varios abusos de poder, no quiso especificar más. O sea, fue una mujer de muy pocas palabras, contestó el instrumento tal cual, bastante breve y nada más. Entonces, incluso con eso ni siquiera pudo expresar lo que sentía. Y gracias a que fueron anónimos los instrumentos, también hubieron investigadoras que dijeron tal cual y están los fragmentos en el libro de testimonios,
que por una participación en algún proyecto, bueno, habían recibido propuestas de favores sexuales o que habían sufrido casos de acosos verbales, o de decirles que tú entraste a tal sistema o a tal organización de sus colegas porque no por tus méritos intelectuales, ¿no? Entonces, sí fueron cosas muy fuertes que seguramente el que fuera anónimo las hizo sentir en confianza y no debería de. Precisamente eso es muy impactante y de eso se van a poder dar cuenta en la obra. Como dirías tú, a veces nos tenemos que ocultar para decir las cosas como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo. Estos organismos que propongo al final del libro son precisamente eso, para que las mujeres investigadoras o cualquier mujer que se encuentre en las instituciones pueda sentirse con confianza de decir que está sufriendo algún tipo de acoso. Porque el problema, y lo que mencionaron algunas de ellas, es que a veces estas situaciones de poder vienen de personas, bueno, específicamente de hombres, que tienen un nivel más alto que ellas. Entonces, no hay una denuncia o no dicen el por qué se sienten incómodas, simplemente lo dejan pasar. Y sí es importante el que se conozca, porque no se conoce muchas veces que en estos ámbitos también hay estas situaciones y son bastante fuertes. Creemos que solamente en lugares marginados se viven situaciones de desigualdad o creemos solamente que ciertos grupos ven esas cuestiones y entonces no pasa nada si alguien, si una mujer o si un hombre se siente incómodo o se siente en una situación de desigualdad en cualquier contexto que se encuentre, sea científico, sea educativo, sea cualquiera. Yo creo que es una de nuestras grandes tareas pendientes, ¿no? Como país, que nos cuesta mucho trabajo reconocer en la desigualdad que vivimos al interior y que ejercemos sobre otros, ¿no? El tipo de violencia incluso simbólica, ¿no? A mí me llama mucho la atención tu trabajo, pero también el vincularlo con otros sucesos actuales en México, de que pareciera, por ejemplo, cuando hablas de racismo, gente que no cree que exista, que es una que dices, bueno, probablemente no te ha pasado a ti, por eso lo desapareces, o no, o te ha pasado y como no quieres reconocerlo, que esa es otra parte que quería preguntarte. En algún momento que tuvimos esta charla, tú me decías que había quien hablaba de, no quiero usar la palabra negar, pero que había quien le costaba trabajo reconocer la desigualdad que vivía. En ese caso, ¿qué encontraste tú en la investigación, por ejemplo? Sí, yo te comentaba que en algunas preguntas se les cuestionaba si habían sufrido algún tipo de desigualdad, algún tipo de discriminación, y ellas decían que no, pero después se les preguntaba si habían estado en alguna situación de algún tipo de abuso y decían que sí. Entonces, pareciera contradictorio entre ellas, pero mis conclusiones es que muchas veces nosotras no identificamos todas las situaciones de violencia en que nos encontramos, porque a veces es tan natural en nuestra cultura que ya no sentimos que sea un ataque o que ya no sentimos que sea una violencia. Y no quiere decir que todo sea cuestión de violencia, pero sí muchas veces normalizamos el decir, ay, no, tú seguro no sabes de esto, o cuestiones tan pequeñas, pero que hacen la diferencia porque claro que hay un impacto en la persona que lo recibe y muchas veces nos cuesta descubrir e identificar estas situaciones de discriminación. Pensamos que nunca hemos vivido discriminación en nuestros entornos laborales, pero realmente sí ha pasado y la mayoría de personas, y no quiero decir solo mujeres, hombres también, ¿por qué no? Lo han vivido, entonces no lo queremos reconocer, lo disfrazamos culturalmente, decimos, bueno, no está tan mal porque socialmente no es mal visto y ese es Es el un problema. chiste. Claro, y empezamos a normalizar estas pequeñas cosas que a final de cuentas no nos hacen sentir bien o no nos hacen sentir cómodos y entonces ya llegamos a la casa y decimos,
ay, no me gustó esto que pasó, pero bueno, ya pasó, ¿no? Y así vamos dejando pasar y así vamos dejando pasar y luego se convierte en una bola de nieve, porque luego en las empresas ocurren situaciones que se detonan a raíz de todos estos pequeños actos de violencia o en las instituciones educativas y, y hay que saber identificarlo, pero hay que darle las herramientas a las mujeres para saber identificarlas, porque muchas mujeres no conocen los tipos de violencia y creen que lo que están viviendo es normal. Y si tú no les dices a si tú no le dices a una mujer que existe la violencia económica o la violencia psicológica, pues solo se va a reducir a pensar que la violencia es que te den un golpe cuando no es así. Y es bastante interesante el que existan estos grupos actuales que están luchando también por estas cuestiones de la equidad de género, siempre respetando, porque también eso quiero dejar muy claro, este libro no se trata de favorecer en toda la mujer, sino de llegar a estas situaciones en que las mujeres y los hombres puedan sentirse cómodos en oportunidades, puedan sentir que independientemente de su género, lo que importa es sus capacidades intelectuales, las habilidades que ellos tienen para hacer las cosas. Y algo también muy importante en estas cuestiones de que a veces no reconocemos los tipos de violencia es que incluso las mujeres nos llegamos a sentir culpables por querer destacar o por querer hacer más. Por ejemplo, las que son mamás. ¿Qué sucede con las que son mamás? Sienten que si a lo mejor entran en algún proyecto o deciden irse de viaje a hacer alguna estancia, están descuidando a sus hijos y entonces son señaladas como tu prioridad deben ser tus hijos. Y no digo que no, pero también su prioridad debe ser ella misma, debe ser poder realizarse en cuestiones laborales. Una mujer se tiene que poder sentir segura de que si decide tomar un trabajo que ocupe más de las horas que ella tiene planeadas, pero que es algo que le apasiona y que es algo que va a lograr buenos resultados en ella, no va a pasar nada y no se tiene que sentir culpable. Y desgraciadamente, a veces las mujeres, cuando elegimos la carrera científica o elegimos dedicarle más tiempo a la investigación o elegimos tomar un posgrado de tiempo completo o un trabajo muy demandante, sentimos que estamos fallando en la otra parte, sentimos que fallamos en la parte familiar, en la parte de pareja, en la parte de madre, y no es así, porque es un trabajo en conjunto y no es solamente este deber que tiene la mujer, sino tú lo mencionabas también, no es un deber, tiene que ser algo en conjunto. Una mujer casada tiene que compartir esas labores con su esposo y una joven que aún no esté casada, pues debe contar o debería contar con el apoyo de sus papás. Hay muchas chicas que saliendo a la universidad sienten esa presión por casarse, ¿no? Y no está mal, cada quien puede realizarse como quiera, pero una mujer debe casarse porque así lo quiera, no porque la sociedad se lo demande. Entonces, ¿cuántas mujeres investigadoras no hemos perdido precisamente por esas exigencias sociales? ¿Cuántas mujeres pudieron haber ahorita realizado tantos avances en distintas áreas, pero nunca llegaron a hacerlo por las presiones sociales? ¿Qué va a pasar si me la paso trabajando, si me la paso investigando? Y entonces a veces le tenemos miedo a llegar a esto porque vemos a estas mujeres impresionantes que yo admiro y muchas de ellas también pues han sido profesoras que he visto, son mujeres que han escrito, son mujeres que han hecho realmente cosas increíbles en las cuestiones de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y decimos, es que no tiene tiempo, pero no vemos que realmente hay más allá, que es una mujer que se está realizando profesionalmente y también puede encontrar el equilibrio familiar. Solo es cuestión de reasignar esos roles, como yo decía, como es la propuesta, de que, porque cuando vemos a un hombre en traje y que trabaja todo el día, pues no pasa nada, ¿no? Pero porque si vemos a una mujer que está 10 horas o más en una oficina trabajando,
ay, pobrecita, o no tiene vida, o qué, y su familia, ¿no? Entonces, cambiar esos esquemas y decir, la mujer también puede y el hombre también. Entonces, es importante también que se empiecen a ver estas formas de igualdad, estas oportunidades. Claro, el trabajo en equipo, ¿no? Que al final el aspecto familiar, la parte más valiosa es que no es con papá y mamá, ¿no? Sino somos todos los involucrados y es importante que todos los que estamos apoyemos al desarrollo de los otros, ¿no? Que es lo que dice resignación de roles. Es una parte que me parece bastante interesante de tu proyecto, que trabajar con ese aspecto de que no todo cae sobre la misma persona y no por ser quien eres, no por ser mujer o por ser hombre, tienes que ser el sostén económico, tienes que ser la labor en casa, ¿no? Que este tipo de roles se pueden organizar, se pueden reestructurar y que también las instituciones ahí tienen una parte importante, ¿no? De qué manera apoyan. Como dices tú, ¿cuántos investigadores no hemos perdido porque no tienen las oportunidades para seguirse desarrollando? Pues ya para cerrar un poquito, si quisieras hacer un comentario final o alguna cuestión que te gustaría resaltar sobre el libro, además de que por supuesto lo compren. Sí, también. Pues bueno, como último comentario, algo que quiero compartir con ustedes es que las entrevistadas de estos organismos son mujeres de distintas áreas. Hay psicólogas, pero también hay economas, hay abogadas, hay licenciadas en educación, hay médicos, hay bioquímicas. Entonces, hay bastante diversidad en cuestión a esto, precisamente para no encasillarnos en, bueno, a lo mejor están hablando nada más de un tipo de investigadoras o de cierta disciplina. No, este estudio se hizo en base a querer mostrar un poquito de la realidad, como dice el título, y se queda esa pregunta de que si realmente hemos alcanzado esa equidad. Y el libro nos da esa respuesta, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hemos alcanzado la equidad de género en la labor científica, ¿qué está pasando? Entonces yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se den la oportunidad, a que se den la oportunidad de profundizar más. Este libro puede ser un parteaguas también en la investigación de equidad de género, nos puede ayudar a darle un seguimiento, porque les mencionaba estudios comparativos entre México y Colombia, de esta forma no hay, existen de forma individual, pero no de una forma en conjunto, entonces creo que es un libro bastante enriquecedor. Yo los exhorto a que se tomen el tiempo, tanto hombres como mujeres, porque les decía, no es un libro especialmente para las mujeres, sino realmente tenemos que darnos cuenta todos que llegar a ese punto de equidad de género que a veces parece una utopía, pero sí es alcanzable, es algo que nos va a traer beneficios a todos. Entonces, es un libro que nos lleva por un recorrido, por un camino. Primero nos presenta las situaciones actuales, después nos presenta esos hallazgos bastante interesantes, algunos bastante crudos y fuertes que van a poder encontrar, y posteriormente, después de estos hallazgos que se encuentran, pues hay también una luz, hay también unas propuestas de las cuales se puede trabajar, las cuales se puede desarrollar, y eso es lo que se quiere en la ciencia, que haya una oportunidad para ambos, para los hombres y para las mujeres, y que todos podamos ser vistos como seres con dignidad, y que realmente vale la pena apoyar a la labor científica en cualquier contexto social. Okay, muy bien, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para hablar un ratito con nosotros y pues nada, espero realmente que tú puedas seguir desarrollando tu investigación. Creo que, por ejemplo, me sorprende que no exista un estudio comparativo previo y pues ojalá este sea el primero de muchos más, ¿no? Gracias, muchas gracias, Elian. Por nada, y pues seguimos en contacto. A los que están interesados en el libro lo pueden encontrar acá. Vamos a estar posteando en redes el enlace. Y pues nada, muchísimas gracias, Luis Dani. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ti.